Bueno, les decía, nosotros para la clase de hace 2 lunes les había dejado como material la ISO 26000 y un archivito donde estaban los puntos mínimos de lectura de la ISO 26000, o sea, lo que yo les pido que lean de esa norma. Así que por favor eso, lo mínimo, léanlo. Y les comentaba acerca de algunas particularidades que tienen las normas relacionadas con responsabilidad social, y una de ellas es que no se certifican, ¿sí? Se autogestionan y autocontrolan. Es una particularidad que tienen, al menos hasta ahora, este tipo de normas, por las cuales es la propia organización la que si cumple o no con la norma y con los planes de actividades que se ha autoestablecido para llevar adelante, con la planificación en mejoras de responsabilidad social empresarial que la propia organización ha establecido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, es diferente a lo que nosotros hacemos con las demás normas, donde nos preparamos, desarrollamos nuestro sistema de gestión, capacitamos a nuestra gente, nos preparamos y las ponemos en marcha, la implantamos, pero llamamos a un certificador, ¿sí? Hemos hablado de esto varias veces, también lo han hablado con Rodrigo, llamamos a un certificador para que diga si nosotros cumplimos con esa norma o no la cumplimos. Entonces, cuando ese certificador lo dice, nosotros ya estamos cumpliendo y podemos acreditar y mostrar que estamos cumpliendo con la norma. Esto es así para todas las normas, excepto las de responsabilidad social, donde en el caso de la responsabilidad social, uno mismo es el que se evalúa. Es una autoevaluación del cumplimiento de la norma. No hay que llamar a un tercero para que lo evalúe a uno, sino uno mismo se evalúa si cumple o no con la norma. Generalmente se arranca de un momento en el cual uno dice qué grado de desarrollo tiene en cada uno de los puntos que solicita las normas. Hay 3 o 4 que ahora las vamos a mencionar, que son las principales, y uno propone aspectos para mejorar la propia organización en el desempeño dentro de esos aspectos. Bueno, uno fija las metas y después de transcurrido el lapso, 1 año, generalmente te hace un nuevo informe donde uno dice si alcanzó o no alcanzó los objetivos que se propuso y vuelve a fijarse otros objetivos. En el tema de responsabilidad social empresaria, desde la perspectiva que manejamos nosotros, hay, digamos, 3 normas. Una ni siquiera llega a ser una norma, ¿sí? Es un compromiso, que son los más frecuentes, los más comunes, y si queremos hacer algo en esa línea es lo que nosotros podemos, por donde podemos caminar. Una es la ISO 26000, que es la que le subí yo como referencia, en la cual le pido que lean algunos de los puntos. Después está el GRI, GRI, que son las siglas de Global Reporting Initiative, lo pueden googlear después, que es una entidad no gubernamental, o sea, una entidad sin fines de lucro, no es Estado, pero tampoco es una empresa, holandesa, que establece normas relacionadas con la responsabilidad social, con los aspectos que involucran la responsabilidad social, y se ha desarrollado mucho, es muy conocida internacionalmente, y entonces uno desde la propia organización puede suscribir alguna norma GRI y presentar los informes que pide GRI para ir mostrando la evolución que hay en el cumplimiento de esa norma. GRI tiene unas cuantas normas en las cuales uno puede elegir alguna de ellas y desarrollar allí su organización. Se paga un fee
para la entidad, por pertenecer a esta entidad, pero no hay un certificador. Uno mismo hace sus propias evaluaciones y las presenta. Y después está también, ya nombré dos, la 26.000 GRI, y una tercera que les voy a nombrar es el Pacto Global de las Naciones Unidas. Pacto Global de las Naciones Unidas, que también lo pueden ustedes googlear y bueno, lo pueden encontrar. Aquí el Pacto Global, lo que hacen las organizaciones es suscribir al Pacto Global, ingresar a él, comprometerse con el Pacto Global, preparar también los informes y las mejoras que se pueden desarrollar a través de ello. Y el Pacto Global tiene 10 puntos, que ahora vamos a tratar de verlos. Alguien me pregunta cómo se llama la segunda organización que mencioné. Se llama GRI, Global Reporting Initiative, ¿no? GRI son las siglas en inglés. Lo pueden googlear fácilmente y bueno, y ahí ven lo que tiene. En el caso del Pacto Global, bueno, hay 10 principios que digamos, en los cuales uno tiene que mostrar resultados y grados de avance hacia el futuro, y entonces suscribe el Pacto Global y puede decir, comunicar a la comunidad o otros participantes, otros interesados, o tenerlo dentro de la difusión institucional, que es una compañía que ha suscrito, una organización, puede ser sin fines de lucro, que ha suscrito el Pacto Global de las Naciones Unidas. Entonces así ustedes ya tienen 3 herramientas concretas, importantes, muy conocidas, muy difundidas, para desarrollar cualquier organización o empresa en el tema de la responsabilidad social. A ver si les muestro algo de esto. Ahora estoy tratando de abrir una paginita. Profe, lo del Pacto de las Naciones Unidas, ¿es el que se conoce el Pacto 2030 o es otra cosa? No, no, no es 2030, esto ya está hace bastante tiempo, no me acuerdo ahora bien la fecha de inicio, pero ustedes lo pueden buscar por Pacto Mundial. Yo les decía Pacto Global, pero está como Pacto Mundial. A veces Ok, gracias. como sinónimos, mundial y global, pero ellos lo llaman, el nombre correcto es, bueno, en algún lado está global, en otro mundial. Vamos a ver acá si abro una página. Las comparto. A ver si puedo abrir, perdón. Acá está, Pacto Mundial.
Voy a compartir esto. Bueno, abrí el de España, pero también hay en Argentina. Lo que pasa es que la página de España sobre esto es un poquito mejor, un poquito más completa. La están viendo, ¿no? Bueno, Sí, sí. entonces es el Pacto Mundial o Pacto Global de las Naciones Unidas, donde están fijados algunos principios y las compañías los suscriben, se adhieren al Pacto Global y con eso manifiestan el compromiso que tienen con esta agenda de responsabilidad social que fija las Naciones Unidas. Entonces vamos a ver, este es el más sencillo de hacer, ¿sí? El GRI es más complicado, la 26.000 también, pero esto es más simple. Son 10 principios y vamos a mencionar los 10 principios. ¿Ustedes están leyendo principio 1? Sí. ¿Sí? Sí, sí, se ve. Sí, se lee. Perfecto. Bueno, Uno yo y lo dos. único... ¿Cómo? 1 y 2. 1 y 2, exacto. Bien. Lo único que hice fue abrir la página de pactomundial.org y bueno, y esta es la de España. Es lo mismo en todos los países, ¿sí? Porque esto es de las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, vean ustedes lo que te dice acá, ¿no? Vamos a leer los 10 principios, porque de alguna manera es un resumen. Igual ustedes lean también lo que yo les di de la norma ISO 26000. Bueno, principio 1, deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente dentro de su ámbito de influencia. Y el 2, las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. Bueno, esto, digamos, hoy por hoy, en los países principales, digamos, lo cumplen todas las organizaciones, en los países principales, inclusive en países como el nuestro, bueno, no va a haber violaciones a los derechos humanos y esto no, digamos, las empresas no van a tener la disyuntiva de ser cómplice o no de violaciones a los derechos humanos. En los países principales y en algunos países que están en desarrollo como el nuestro, pero donde los derechos humanos están consolidados, no está este problema. Pero piensen ustedes que en algunos otros lugares sí puede haber problemas de este tipo y pueden estar las organizaciones trabajando en lugares o en entornos donde hay violaciones a los derechos humanos. Y ahí, bueno, obviamente es un problema serio si lo que te planteas es no ser cómplice de violaciones a los derechos humanos. Discúlpame, Sí. para este principio se lleva a cabo en países en vía de desarrollo como nosotros. No es importante que las instituciones estén bien protegidas, digamos, porque a veces vos escuchás en noticieros que hay derechos humanos que se violan, obviamente, porque la institución no está preparada para eso. Bueno, está bien, pero en algunos lugares sí, en otros, en otros no, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en Argentina no tenemos este problema y no somos un país desarrollado. Vamos a ver qué nos dice, ya que estamos tratando de descubrir un poquito más.
¿Qué nos piden? Bueno, acá te habla de qué se entiende por complicidad, ¿sí? Complicidad directa o complicidad por silencio, que es callarse, o cuando te beneficias por algún tema de violación a los derechos humanos. ¿Qué habría que hacer? Que es un poco lo que vos estás planteando, ¿no? ¿Qué puedo hacer desde una empresa para manejar esta situación? Y te dicen crear conciencia, instalar una política efectiva, identificar funciones donde hay mayor riesgo, condenar en privado y públicamente los abusos contra los derechos humanos, consultar continuamente en los temas de derechos humanos a los grupos de interés dentro y fuera de la empresa, evaluar el impacto, identificar los riesgos. Bueno, te dice cómo podés llegar a manejar esto. Las violaciones a los derechos humanos, como vos decís, en algún lugar pueden estar, pueden verificarse, pueden existir. Bueno, en nuestro país han existido en el pasado, y la verdad que te plantea dilemas muy complicados. Es muy difícil, digamos, manejarse en esos entornos. ¿Qué haces si ahí estás operando en un lugar donde hay persecución política, persecución religiosa, tratamiento de personas? Bueno, el tema de las condiciones laborales viene después, ¿no? Pero, por ejemplo, donde no hay libertad de expresión, hay persecuciones de distinto tipo, encarcelamiento por razones políticas, sin juicios. Para las empresas es complicado, digamos, manejarse en esos entornos, ¿sí? Porque, digamos, uno desde una empresa está, bueno, más volcado a lo que es la prestación de venta de productos, prestación de servicios, lo que es el objetivo de la compañía. Pero no debería avalarlo. Tal vez en algún caso puede la compañía guardar silencio, pero no debería ir más allá. Inclusive la complicidad del silencio también es condenable, o sea, no estaría en contra de lo que dice este pacto, pero mucho peor sería una situación donde se apoye ese tipo de prácticas. Seguramente no va a ser de manera pública, pero sí podría ser de otra forma. Bueno, no hay que hacerlo, ni público ni privadamente. Hoy por hoy, mucho mayor, ¿sí? Y en general las corporaciones se sienten incómodas. Las grandes empresas suelen sentirse bastante incómodas si están operando o realizando actividades o negocios en lugares donde ocurren este tipo de problemas, de violaciones a los derechos humanos, porque la opinión pública internacional esto no lo tolera. Entonces suele haber consecuencias reputacionales para esas empresas. Hace 60, 70 años atrás no había mucho problema. Hoy, digamos, desarrollar negocios en entornos de lugares donde hay dictaduras genera alguna incomodidad. Es bastante difícil de explicar en el mundo desarrollado, ¿sí? Hoy en el mundo en vías de desarrollo, donde los derechos humanos también tienen su relieve y su importancia. Los derechos humanos son para todos, para los desarrollados y para los no desarrollados, pero en general se los observan más, es más respetuoso en los entornos donde hay mayor desarrollo. Así que un tema ahí que tiene complejidad. El punto 3, bueno, acá estamos más en algo
en algún sentido más específico, porque ya estamos en los temas de normas laborales. Entonces tenés acá algunos principios relacionados con ello. Por ejemplo, el principio 3 te dice: las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Saben ustedes? ¿El sindicato? No, ¿Cómo, perdón? ¿Algo del sindicato puede ser? ¿Y qué cosa? Y que tenga que ver con los convenios colectivos de trabajo. Claro. Claro, exactamente. ¿Libertad de afiliación a qué se refiere? Que vos te podés afiliar o no al sindicato que tenga la empresa en la cual estás trabajando. Claro, que vos podés afiliarte o no a un sindicato. La empresa no te tiene que prohibir ni perjudicar porque vos te hayas afiliado o no te hayas afiliado. Porque a veces es al revés. No es muy común, pero a veces puede ser al revés. Algunas empresas tienen muy buena relación con los sindicatos, entonces presionan que se afilien los empleados al sindicato. Ya directamente ingresás afiliado también. Claro, claro. Sí, bueno, viste que es un tema, en nuestro país es bastante complicado porque el tema de afiliación es un poco compulsivo en nuestro país, ¿no? Hay mucha idea de sindicato único y que la afiliación es forzosa. Entonces, esto es consecuencia de sistemas de representación sindical un poco antiguos, y entonces el concepto de libertad de afiliación, bueno, acá podría ser medio al revés, ¿no? Hoy como que respetame si yo no me quiero afiliar, digamos, ¿no? Generalmente, Claro. históricamente fue lo contrario. O sea, las empresas no querían, digamos, que la gente se afilie, trataban de evitarlo, y entonces es un derecho laboral que tenemos, digamos, todos los empleados a poder afiliarnos al sindicato. Pero tiene que ser un derecho a hacerlo y también de no hacerlo, no afiliarse, hacer lo que uno desee. Y el reconocimiento a la negociación colectiva, creo que por allí comentaron algo, ¿no? Son los contratos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto de negociación colectiva? Cuando es el Sería, momento de la paritaria, ¿no? Perdón. no, está bien. Serían los acuerdos que hacen las empresas con cada gremio. Claro, la negociación colectiva son las paritarias, exactamente, es eso. Es una modalidad de establecer los contratos de trabajo. En lugar de hacerlo individualmente, se hace de manera colectiva, por grupos de empresa, por actividades. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué nació la idea de la negociación colectiva? Y un poco para hacer un poco más de fuerza hacia el empleador, digamos, a la empresa, porque colectivamente, o sea, los empleados pueden hacer valer sus derechos. Claro, ese es el sentido de la negociación colectiva, ¿sí? Que nace hace muchos años, ¿no? Siglo. Esta idea de hacer negociación colectiva está en la raíz de los movimientos sindicales. Y estamos hablando de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y ya consolidado prácticamente en todo el mundo, principios del siglo XX, ¿sí? En todo el mundo desarrollado. Entonces, ¿cuál es el sustento de esto? Bueno, el sustento era
cada trabajador individualmente pesa muy poquito frente a la empresa, entonces puede ser sometido a los intereses y explotado por la empresa porque su capacidad de negociación individual es muy pequeña. Entonces, agrupándose en sindicatos y negociando el sindicato en representación de sus afiliados o las personas que trabajan dentro de la actividad que cubre el sindicato, hacen la negociación colectiva y se supone que ahí negocian en un pie de mayor igualdad, con poder más parecido entre los representantes de los empleados y las compañías, que generalmente son negociaciones colectivas que se hacen por empresa o por actividad. ¿Sí? Entonces, cuando es actividad, va el sindicato que representa, bueno, a los afiliados a las distintas empresas que están en ese rubro, en ese mercado, y un representante de una entidad representante de las empresas que actúan en esa actividad. ¿Sí? Entonces se hace con representantes sindicales y representantes empresarios y hacen esos acuerdos colectivos. Es lo que hay en nuestro país. ¿Sí? En nuestro país está esto, la paritaria que ustedes comentan, está muy, muy desarrollado, es uno de los lugares donde está más desarrollado. En otros lados tuvo desarrollo, hoy no tanto, porque digamos, este tema de la negociación colectiva representa una importante estandarización de las funciones y los puestos de trabajo, en las categorías, o sea, actividades muy diversas, realizadas por muchas empresas, terminan en unas pocas categorías laborales, que a veces son bastantes, pero bueno, son una simplificación y una síntesis de lo que se hace en muchas empresas, estableciendo determinadas categorías laborales, y entonces allí se fijan cuánto gana, qué derechos tienen esas categorías, etc. Una serie de condiciones laborales relacionadas con esas categorías de trabajo, esas funciones. Pero el desarrollo tecnológico, la dinámica que tienen los procesos de producción y de prestación de servicios, muchas veces son difíciles de encorsetar en esas categorías que a veces son bastante antiguas. En nuestro país se ve mucho esto, ¿no? Porque algunos convenios colectivos son muy viejos y bueno, la tecnología cambió, la definición de los puestos de trabajo cambiaron, entonces no entran cómodamente allí. Entonces, en el mundo, si bien existe, este tema de la negociación colectiva no tiene la importancia o el relieve que tenía 50 años atrás. Pero la razón es esto, ¿sí? Es el desarrollo de las formas de trabajar muy diversificado, y a su vez que hoy en muchos lugares las personas tienen capacidad de negociación con la empresa y no están en una condición de sometimiento como ocurría en la época de la Revolución Industrial y un tiempo después cuando aparecieron los movimientos sindicales, donde sí era muy notable que las personas quedaban totalmente sometidas a las decisiones de los empresarios. Hoy en el mundo moderno y en el mundo desarrollado, los empleados tienen más capacidad para formarse su propio criterio, decidir, negociar con la empresa, cambiar de trabajo, en fin, distintas situaciones que en el pasado no se veían. Tengo una pregunta. Hoy, con el tema post-pandemia, digamos, que se realiza un trabajo home office y, bueno, otra modalidad, ¿no? ¿Eso puede llegar a cambiar los sindicatos y todo eso? Y por supuesto, ¿sí? Desde ya que debería... Pero vos fijate, digamos, cuando uno mira los convenios colectivos de trabajo que están vigentes, eran épocas donde había muy pocas computadoras, ¿viste? No había internet, o la internet se usaba solamente para temas militares cuando empezó,
Entonces no están preparados para entender esta situación que cambió, ¿no? El home office y una serie de cosas. Acá en Argentina se dictó una ley de home office, pero nadie le llevó mucho el apunte, porque bueno, yo creo que es abordar un tema nuevo con la mentalidad antigua. Entonces es difícil que pueda funcionar bien, me parece. Pero tampoco soy un experto en eso. Así que el punto es, bueno, desde puesto en la empresa y sosteniendo que nosotros tenemos una conducta de responsabilidad social y hemos adherido a este pacto mundial, no podríamos hacer nada en nuestras empresas que implique limitar la negociación colectiva, digamos. Tenemos que facilitar y apoyar, o hacer nada en contra de que nuestros empleados se quieran afiliar o no a un sindicato. Lo que pasa es que también es un tema cultural, ¿no? De que todo va cambiando y adaptarse a nuevos diseños, digamos, de convenios de trabajo y bueno, obviamente con la tecnología que avanza. Claro, sí, yo creo que sí, es así, es un tema cultural. Yo tengo una opinión muy personal sobre esto, que bueno, qué sé yo, puede ser tildada de subjetiva. Digamos, la gente que actúa en la actividad sindical son profesionales del sindicalismo, no son empleados u operarios que les toca en algún momento representar a sus pares, a sus compañeros, a sus colegas, a sus camaradas, digamos, como dice la gente de izquierda. Son personas que están en eso, y aunque alguna modalidad no se adapte al tiempo moderno, pero si a ellos les sirve, parece que la sostienen, ¿no? Entonces no los veo muy proclives a modificar, a adaptarse a los tiempos, a tratar de mirar hacia adelante. Los veo más bien mirando hacia atrás, ¿no? O tratando de mantener algunas situaciones del pasado. Pero esto es una opinión personal. No, yo estoy de acuerdo en eso, porque en realidad yo tengo empresa y hay empleados, digamos, que no se afilian por ese motivo, porque tienen a los representantes que no se preocupan por nada. Exactamente, yo comparto eso. Vos fijate lo que son nuestros dirigentes sindicales, son personas que vienen haciendo ese trabajo de dirigente sindical, no el trabajo original que tenían, sino el trabajo de dirigente sindical durante décadas, porque son tipos, muchos de ellos grandes, y ahora están pasándole la conducción de los sindicatos a sus hijos en algunos casos. Me tocó conocer alguno bastante cerca, donde era un propósito deliberado, o sea, del líder sindical, en capacitar o entrenar, o darle conocimiento al hijo para que reciba después el sindicato. Digamos, algo como hereditario, ¿no? Algo bastante extraño, pero que es bastante Yo le llamo una común. escuela de mafia. Sí, bueno, esa es una palabra fuerte, ¿no? Pero bueno, eso es así, y creo que para nosotros, nuestro país es un problema, digamos, digamos, más o menos se sabe, ¿no? En todos lados que es así. No creo que ahí faltaría una evolución, un poco como ha evolucionado en otros lados, pero tampoco quiere decir que en otros lados no haya sindicalismo. En Estados Unidos pero hay poco. En los países europeos las reglamentaciones son bastante parecidas en algunos aspectos a las nuestras, no es tan riguroso, y los dirigentes sindicales no son personas de fortuna, ¿sí? Son dirigentes sindicales, digamos, tipos que trabajan en las empresas y, bueno, que representan a sus colegas o sus compañeros en algún momento, pero no se suele ver que un dirigente sindical es un millonario. Bueno,
ese es el principio 3. Los otros están más alejados de nuestra realidad, pero piensen ustedes que esto las Naciones Unidas lo hace para todo el mundo, ¿no? Y en algunas otras partes del mundo puede haber todavía algún tema de trabajo forzoso o trabajo realizado bajo coacción o trabajo esclavo. Bueno, yo digo que acá nosotros no tenemos, pero la verdad que en algunas actividades puede haber una precariedad parecida a esta, ¿no? Y por supuesto el que tiene alguna empresa o taller o emprendimiento de esas características no va a suscribir el pacto, pero en general esto ya no, en el mundo más desarrollado, en vías de desarrollo como el nuestro, no corre. O sea, nosotros, por ejemplo, en Argentina, si aparece un taller con condiciones de trabajo muy precarias, nos molesta, nos incomoda, no lo vemos bien, no lo aceptamos, ¿sí? Puede ocurrir, pero nosotros no lo aceptamos. O sea que si la gente está trabajando bajo coacción, no lo aceptamos. Trabajo forzoso no aceptamos, trabajo infantil tampoco aceptamos, aunque puede llegar a haber algún lugar donde exista en nuestro país. Pero piensen que en otros lados esto es mucho más común. Y también, la parte del principio 6 de la discriminación, también nosotros en nuestro país esto no ocurre, digamos, ocurre excepcionalmente, o como, creo yo, como un ejemplo de una mala práctica, pero nosotros no hacemos discriminación en el empleo. Esto es que te discriminen por ideas políticas, religión, preferencias sexuales, nacionalidad, etc. No es. La ley de nuestro país no lo permite, y en general las prácticas empresarias no lo contemplan, o sea, no hay discriminaciones de este tipo, o hay mínimamente y tienden a desaparecer. Tienden a desaparecer. Bueno, después esto trae también temas ambientales, que por supuesto, si nosotros estamos, por ejemplo, en una empresa que tiene certificada la ISO 14001 de medio ambiente, que creo que ustedes lo vieron con Rodrigo, vieron 14001 con Rodrigo, ¿no? No me contesta. Yo no me acuerdo de haberlo visto, pero puede No, ser porque últimamente no estoy cursando por el trabajo. creo que vimos la 9000 y 9000 y algo. La 9001. Sí, bueno, ese sistema de gestión. Pero la que dice es la de 14001 es sistema de gestión de medio ambiental. No, me parece que no. ¿No? Sí, me parece que no, profe. Bueno, muy importante. Ahí yo si se fijan en el Word que subí hace 2 semanas, donde decía puntos mínimos de lectura para la ISO 26000, también dice puntos mínimos de lectura para la ISO 14001. Entonces les voy a subir la ISO 14001 para que al menos lean esos puntos, y después, en todo caso, la próxima reunión, el próximo lunes, vemos algo de esto y lo analizamos, porque es una norma muy importante. Entonces, lo que les decía es, si vos tenés una norma que ya está llevando adelante un sistema de gestión del ambiental dentro de la empresa, obviamente vas a estar cumpliendo con esto, ¿sí? Porque ya lo tenés desarrollado. Entonces, lo que dice acá, si uno ya tiene certificada la 14001, se cumple sin ningún problema.
¿Mm? O sea, si no lo cumplís, certificaste mal la 14.001, te dieron una norma que te lo tendrían que haber dado. Bueno, por eso, y fíjense lo que dice, enfoque preventivo, porque uno trata de evitar los daños sobre el medio ambiente. Igual las normas, un sistema de gestión ambiental, de relación con el medio ambiente, vas a tener, como tenés igual que en las 9001, tenés procedimientos de distinto tipo. Bueno, vas a tener procedimientos de tipo preventivo, o sea, ¿qué haces para evitar el daño ambiental? Y también vas a tener procedimientos de remediación, ¿sí? Por si el daño se produce. O sea, si el daño se produjo, ¿qué haces? ¿Sí? Para controlar el daño, mitigar los daños, las consecuencias del accidente o daño ambiental que se haya producido y volverlo a la situación anterior lo más rápido que se pueda. Bueno, las empresas deben promover iniciativas, ¿sí? Deben fomentar iniciativas que promueven responsabilidad ambiental y promover la utilización de tecnologías respetuosas del medio ambiente. Y el último principio tiene una particularidad, y es que cuando empezó esto del Pacto Mundial, había 9 principios, no habían puesto el 10. ¿Sí? El 10 vino unos años después del inicio del Pacto Mundial. Y fíjense ustedes a qué se refiere el 10, ¿no? Trabajar contra la corrupción, incluida la extorsión y el soborno. Esto es bastante complicado y bueno, bastante difícil de ejecutar en algunos casos, porque a veces hay que operar en entornos donde la corrupción está, digamos, muy, muy viva, muy vigente. Hay lugares donde hay altos niveles de corrupción y entonces se hace complicado poder trabajar sin verse involucrado en las cuestiones de corrupción. Nosotros en Argentina tenemos infinidad, unos cuantos ejemplos, casos, la verdad que para analizar esto y cómo se han comportado las empresas, qué han hecho, qué han dejado de hacer, qué tendrían que haber hecho, cómo se comportó el Estado, qué hizo, qué no hizo, etc. Tenemos una enorme cantidad de casos y nos interesa investigar esto. Pero sepamos qué es lo que se pide, esto está también en todas las demás normas de responsabilidad social, es no participar ni favorecer prácticas corruptas. Bueno, estos 10, entonces, principios del Pacto Mundial valen para todo el mundo y las empresas de distintos lugares se suscriben. Hazte socio, te dice acá los españoles, ¿sí? Y vos, haciéndote socio, después tenés que, bueno, cumplirlo y tomar el compromiso de respetarlo. ¿Ven qué compromiso adquiero? ¿Ven lo que les decía? ¿Qué compromiso adquiero? Bueno, las organizaciones que se adhieren comunican anualmente, si son empresas, bienal, si son entidades no gubernamentales, los avances y los progresos en cuanto a los temas de responsabilidad social, y hacen una memoria de sostenibilidad.
¿Cómo puedo formalizar costos y servicios? A ver, ¿cuánto vale? ¿Y cuántos son las cuotas? Bueno, acá te dicen, si sos una empresa bastante grande, tenés que pagar. Si sos más chiquito, podés no pagar. En Argentina creo que en cualquier caso pagás. ¿Ya de cuántas son las cuotas? Bueno, acá tenés. Cuota voluntaria, ves, para las empresas más chiquitas, o sea que facturan menos de 1.000.000 de euros, que no es mucho, pagan 300 o 600 según, esto debe ser que tiene algún beneficio en un caso y en otro. Las empresas más grandes empiezan a pagar más, pero tampoco es una cifra muy importante, digamos, para una compañía, ¿no? No son cifras muy grandes, pero en realidad tampoco te dan mucho, porque en realidad vos estás adhiriendo a esto, estás participando como una especie de club, digamos, del cual formás parte, y pagás una cuota y tenés la obligación de ir haciendo los reportes. Si no haces los reportes, bueno, te dan de baja. Bueno, esto entonces es así muy rápido, un panorama de lo que tenemos de responsabilidad social. Si alguno de ustedes en algún momento tiene que meterse en esto, puede elegir alguna de estos tres caminos, que a mí me parece que son los más claros, concretos, específicos, ¿no? Donde tenés, bueno, nuestra empresa tiene un compromiso con la responsabilidad social. Bueno, ¿qué hice? Hice esto. ¿Viste? Entonces mostrás alguno de estos tres. Podrías, obviamente, tener dos de ellos, ¿no? Podés adherir al Pacto Mundial y tenés también un informe GRI, desde ya. El GRI es más exigente que el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Por eso decía que el Pacto Mundial de las Naciones Unidas es como un primer puntapié, digamos. Puede ser tomado como un primer puntapié. Bueno, esto entonces completa lo de la ISO, lo que les dije de lectura de la ISO 26000. O sea, lean esos puntos de la ISO 26000 que les señalé y tengan presente lo que acabamos de comentar. Profe, ¿te Buenísimo. puedo hacer una pregunta del trabajo práctico? Sí, Es del punto 3, que dice analice y desarrolle cada uno de los puntos mencionados en la pirámide documental, o sea, la estructura de un sistema de gestión. Yo en el compendio de actividades no hay una definición de cada uno de los puntos de la pirámide. Si buscamos en internet está bien. sí, buscá en internet y buscá en la ISO 9001. O en Ok, las perfecto. normas ISO está explicado. Creo que no está en la 9001, pero en otra la vas a encontrar. Ok. Cada elemento del manual. Sí. Pero bueno, en internet va a aparecer, y si no, te vas directamente a la 9000 o la 9001 y lo vas a tener. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, y la clase del mes pasado era
estaba programado el tema de costos de la calidad y la no calidad, que ustedes también vieron. Vale, le subí la clase que di en un cuatrimestre anterior, donde mostramos la ficha, una ficha que se llama La calidad y sus costos, que la tienen en el campus, que es un trabajo que hicimos hace bastante tiempo acerca del tema. Sobre esto también les habló Rodrigo, o sea, los costos de la no calidad, de la presentación que hizo Rodrigo. Así que ahí tienen, digamos, para entender el tema de qué pasa con la calidad y los costos. O sea, tenemos que tener claro qué tipo de costos se generan con la no calidad, o sea, qué descripción tienen, de qué naturaleza son, cómo se los trata de evitar, ¿sí? Cómo se interpreta que esos costos inciden dentro de los costos de la compañía. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la calidad no cuesta? Bueno, esos son los temas que ahí estaban para ver. Y un tema como un poco descolgado, pero no, más o menos, no, descolgado no, pero bueno, relacionado con esto, pero un poco más raro, digamos, por su formulación, es la función de la pérdida de calidad de Taguchi, que estaba explicado en la clase que di. Después, si quieren, les subo las hojitas, ¿sí? que expliqué en esa clase. O sea, si ven el video van a ver que se está presentando un material. Bueno, después les subo el material solo, porque igual lo pueden ver de la clase, ¿sí? Pero también se lo subo el material solo, unas hojas de un libro, donde está sintetizado y se explica qué quiere decir esto de la función de la no calidad, de la pérdida de calidad de Taguchi. No sé si llegaron a ver esa clase. No. Bueno, véanla. Y les voy a poner el material complementario en el grupo, pero vean la clase porque está explicado. Lo que van a leer. Profe, ¿esa clase es la de la semana pasada? Claro, la semana pasada que les subí un link Perfecto. a YouTube, bueno, está todo. Ahí está explicado la ficha del costo de la no calidad y la función de pérdida de la calidad de Taguchi. Están explicados los dos temas. Bárbaro, gracias. De nada. Bueno, al menos háganlo después de la presentación que tienen que hacer ahora, digamos, ¿no? En los próximos días. Bueno, y hoy, el tema que tenemos para hoy es de qué manera la inteligencia artificial y Big Data se vincula con calidad. Porque, digamos, cuando se desarrollaron los conceptos y las primeras técnicas de calidad, la inteligencia artificial recién empezaba, ¿sí? Y de Big Data ni se hablaba, ¿sí? En los años 50 no se hablaba de esto. Inteligencia artificial algo se hablaba, campo académico, de investigadores matemáticos y de computación, hablaban de esto, pero con poca aplicación práctica, ¿sí? Hoy hay mucho más, y también con los conceptos relativos a Big Data. ¿Qué han oído hablar ustedes o qué idea tienen acerca de decir inteligencia artificial? Primero, y después, ¿qué quiere decir Big Data? ¿Qué significa? ¿Qué implicancias tiene? Sí, ¿cómo están? Sí. ¿Algo habrán oído hablar? Más que nada la Big Data para todo lo que son temas relacionados a publicidad y demás, yo lo vi.
Y bueno, también para la recolección de información y todo eso, más que nada, toda esa parte. Contanos cómo lo Yo, viste en los temas relacionados con publicidad. como que recopilan información sobre lo que son tus gustos, tus preferencias, tu ubicación, y en base a eso es la publicidad que te va apareciendo a vos, es la publicidad que van poniendo los distintos, por ejemplo, Facebook o Google, eso, básicamente. Ujú. ¿Te tocó manejar algún proyecto de esas características o usar esas herramientas? No, 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 hablé con un conocido que me contó sobre estas cosas así más que nada. Y bueno, también lo vi en una materia en tecnología de la información. Claro. No, pero podría ser porque en realidad es muy simple, ¿viste? O sea, digamos, se pueden hacer cosas en este terreno bastante sencillas y no demasiado costosas, ¿no? O sea, digamos, si uno quiere Sí, publicitar algo, no es muy cara la publicidad por estos caminos, ¿no? En Facebook o en Google. sí es cierto. Además que por lo que tengo entendido con Facebook, por ejemplo, puedes ir eh, como filtrando a qué tipo de personas querés que le vaya apareciendo en tu publicidad, qué tipo de público y demás. Aunque no, nunca pagué la publicidad de Facebook yo. Ujú. Y de Google, anuncios en Google, No, no, tampoco, tampoco. Ah, tampoco. ok, ok. Bueno. No. Bueno, metiste un tema importante porque en realidad en el tema en las cuestiones que hacen a publicidad, nosotros nos estamos tratando de ver de qué manera difundimos y de qué manera logramos que nuestros clientes nos compren. Yo les dije al principio que en calidad nosotros decimos que la satisfacción del cliente es uno de los pilares básicos de los temas de calidad, pero desde calidad no se estudia demasiado qué es lo que hace a que un cliente esté satisfecho. En general, la visión que nosotros tenemos de lo que puede hacer provocar que el cliente esté contento con nuestros productos o nuestros servicios tiende a ser objetiva, o sea, la vemos muy objetivable, ¿sí? Es decir, decimos, bueno, si el producto tiene determinadas condiciones, características, tal performance, cumplimos con las especificaciones, el cliente va a estar satisfecho. Si no, no. Bueno, y la realidad es que no siempre es así. En el terreno de ver si uno está conforme o no con algo, hay cuestiones objetivas y hay otras que son subjetivas, ¿sí? Lo que acabo de mencionar es objetivo, ¿no? Pero aún, por ejemplo, cómo valora uno la relación calidad-precio no es objetivo, aunque el precio es objetivo, es un número, pero cómo uno lo percibe y qué, por ejemplo, qué calidad encuentra o piensa que va a encontrar detrás de ese precio, no es una cuestión objetiva, es muy subjetiva. Entonces, estos aspectos subjetivos en calidad no se tomaban muy en cuenta, uno no va a ver que los autores, los investigadores en temas de calidad se hayan hecho mucho acerca de esto. Sí te hablan de la satisfacción del cliente, pero las herramientas inclusive que se han propuesto hasta el presente, eran, bueno, más que nada hacer mediciones o encuestas para medir, evaluar lo que te dice el cliente acerca de si está contento o no, o inferir si está contento o no en función de los reclamos que se reciben, la devolución, los pedidos de garantía que nosotros tenemos, y en general si ocurre en eso, pensamos que está descontento, o sea que no está satisfecho el cliente, hay que mejorarlo. Entonces los indicadores que tradicionalmente ponemos en calidad
son de este tipo. O sea, bueno, quiero mejorar la calidad, entonces yo digo, el año que viene voy a tratar de tener menos reclamos de garantía, porque eso va a ser una demostración de que he mejorado la calidad y el cliente está más satisfecho. O en la encuesta de opinión o satisfacción de los clientes por el servicio del taller que le dimos, mejorar medio punto durante el año que viene. O sea, que en lugar de estar 8, estar 8,5. ¿Sí? Así es como se ha manejado estas cuestiones de evaluación de si los clientes están o no satisfechos. Bueno, ahora el mundo de las redes sociales abre el mundo de Internet abre un panorama mucho más grande. Tenemos mucha cantidad de datos, por eso hablamos de Big Data, y tenemos que encontrar formas de manejar estos datos que no sean útiles. Aprovecharlo, digamos, porque tenemos más información. Deberíamos poder capturar la información de manera más fácil, tener más más datos, y poder procesar información más confiable y a un costo mínimo o pequeño, relativamente pequeño, al menos en relación a lo que era antes, porque hoy esto se puede conseguir de manera mucho más económica, ¿sí? O sea, el procesamiento de datos es más rápido y barato, y el mantener grandes bases de datos también es más barato que antes. ¿Sí? Entonces esto tiene que ser una ventaja. Ahora bueno, y ahí también lo que decíamos antes, la publicidad, esto en cuanto a cómo vemos muy en general, en cuanto a cómo vemos la satisfacción de los clientes. En cuanto a los temas de publicidad, tampoco desde la perspectiva de calidad se dice mucho, ¿sí? Por supuesto que nosotros vamos a decir que a los clientes o a los potenciales clientes les vamos a dar información objetiva, imparcial, acerca de lo que nosotros hacemos o lo que nosotros vendemos, que no vamos a tratar de tener una relación justa con nuestros clientes, no los vamos a engañar, vamos a ser transparentes, no nos vamos a aprovechar de determinadas circunstancias donde podríamos llegar a aprovecharnos por una posición de mayor poderío, ¿no? Así como las empresas no tienen que aprovecharse de sus empleados, una empresa monopólica no debería aprovecharse de sus clientes, debería respetarlos y considerarlos independientemente de que por la posición monopólica podría sacar algún tipo de ventaja. Pero esto, bien lo sabemos, a veces no ocurre, hay muchos reclamos. Por ejemplo, si miramos algunas actividades donde hay pocas empresas o hay empresas monopólicas, en general hay mucha acumulación de denuncias de los consumidores ante determinados organismos de control, ¿sí? Y de defensa de los consumidores. Bueno, parecería que hay una correlación entre si tenés una posición más monopólica, vas a tener más denuncias, ¿no? Y eso podría estar llevándonos a pensar de que si estás en una posición monopólica no te preocupa tanto lo que le pasa a los clientes, lo que piensan los clientes, porque en definitiva no pueden comprar a otro porque estás en una posición monopólica. Bueno, esto en calidad no corre, ¿eh? O sea, nosotros no abusamos, no nos aprovechamos de una posición dominante, sino que tratamos de actuar y operar dentro de los esquemas de calidad donde nos dice que tenemos que apuntar a satisfacer a nuestros clientes. Bueno, puede sonar un poco utópico, un poco teórico, pero es lo que hay que hacer, lo que debe hacerse. Yo para este tema les voy a dejar una ¿sí? Que de un libro sobre Big Data de un profesor español, ¿sí? Donde
analiza algunas ideas relacionadas. Bueno, el libro es, fíjense el título, ¿no? Big Data atrapando al consumidor. Yo les he bajado algunas páginas. Disculpen que está presentado de esta forma, porque en realidad tengo el libro digital, ¿sí? El ebook, y no encontré una mejor forma de extraerle algunas páginas que esto, que es bastante rústico. Yo no encontré otra forma. Entonces puse en la computadora las hojas que quiero que lean y copié la pantalla y la pegué en un Word. Pero se puede leer. Entonces, acá nos habla de algunos conceptos importantes y que se relacionan con esta idea de que el cliente quede satisfecho, ¿sí? Que son, por ejemplo, la experiencia, ¿no? Lo que se usa, este término se usa mucho ahora, la experiencia que tienen nuestros compradores, o sea, cómo nosotros logramos, como vendedores, cómo tratamos de que la experiencia de nuestros clientes sea lo más satisfactoria posible. Tratamos de mejorar esa experiencia de los clientes. Entonces, fíjense ustedes, en tren de clasificar u ordenar aspectos que pueden influir sobre la experiencia que pueden vivir nuestros clientes. Una de ellas es, que señala acá la relación precio-valor. Este tema del precio y del valor, ¿sí? Dice valor, no calidad, ¿no? Pero a veces nosotros hablamos de relación precio-calidad, ¿sí? Me gusta más el término valor, porque si bien el precio es un número, ¿sí? La valoración que le da cada uno de nosotros al precio que paga por un determinado producto o servicio es subjetivo. El precio es un número objetivo, pero la valoración que nosotros hacemos es subjetiva. Y acá creo que se puede decir muchísimo, pero al menos tenemos que decir dos tips que me parece que son importantes, ¿no? Y uno es, por ejemplo, si queremos para esto, bueno, ¿cómo mido la satisfacción del cliente desde esta perspectiva? Y viéndolo totalmente subjetivo, ¿sí? Yo tendría que ver que la satisfacción es la diferencia, ¿sí? Entre la percepción de lo que recibe, ¿sí? Y la expectativa que tenía, donde entran un montón de componentes, entre ellos el precio, ¿sí? Entonces yo esperaba que tal producto me brindase tal tipo de satisfacción, porque es bueno, porque funciona, porque me gusta, porque es lindo, porque me atendieron bien, etcétera, en un restaurante, ponele, era mi expectativa, ¿sí? Y yo después tengo la percepción de lo que realmente ocurrió, ¿no? Entonces la satisfacción es la diferencia, ¿sí? Si lo que percibo como recibido supera lo que esperaba, estoy más que satisfecho. Si es igual, estaré satisfecho. Si es menor, si percibo que lo que recibí es menor a lo que esperaba tener o recibir, estoy insatisfecho. Fíjense ustedes como acá que no hay nada objetivo, ¿sí? Es todo subjetivo. Es lo que esperaba que iba a tener, lo que me iba a brindar ese producto, lo que esperaba de ese producto en función del precio que tiene ese producto y lo que finalmente evalúo como recibido. Y metiendo en esta es como una resta, digamos, que yo digo que hay que hacer, ¿no? Totalmente subjetiva, pero bueno, que habría que tratar de ponerle valor, ¿sí? Ponerle cantidades, digamos, para poder hacerla operativa, poder hacerla medible.
Y si, como vemos acá, les hablé de precio, entonces ahí yo pondría 2 tips importantes en el tema del precio, ¿no? Y uno es que, en general, si uno suele asociar un precio más alto a una calidad mayor. O sea, todos nosotros, cualquier comprador, cualquier consumidor, en general, si ve un precio más alto, piensa que va a haber una mayor calidad. Es la primera impresión, que es un poco intuitiva, que uno tiene. Si me cobran más, me van a dar un producto mejor. Eso pasa con los vinos, ¿no? ¿Cómo? Que eso pasa con los vinos. Claro, pero ves, ahí está, bueno, exactamente. Pasa con los vinos, si uno va a pagar un vino un poco más caro, tiene la expectativa de que sea mejor, pero puede no ocurrir así, pero tiene esa expectativa de que sea mejor. El precio, de alguna manera, te arma una graduación de la calidad de los productos, ¿no? Que puede no ser así, digamos, pero uno tiende a verlo así. Si el precio es más alto, el producto es mejor. Si el precio es más bajo, el producto no es tan bueno, digamos. Pero no siempre es así. Pero es como uno lo ve, como lo ve el consumidor. Entonces, puestos del lado del que produce, de la empresa, tenemos que saber que esto es así, funciona así, y ver de qué manera nos manejamos en ese entorno. Y eso, por un lado, ¿sí? O sea, el cliente te va, si vos le pones un precio más alto, espera que tu producto sea mejor que el de la competencia. Pero después ocurre otro fenómeno bastante interesante que de alguna manera te permitiría, te ampararía de que no le des por esa plata lo que la persona esperaba recibir. Y es no todos lo tienen, pero es bastante común un sesgo que tenemos las personas a que, para decirlo sencillo, no queremos reconocer que nos equivocamos. Y el impacto que tiene esto es que si nosotros hemos pagado un precio más alto para un producto, por un servicio, vamos a tratar de encontrarle virtudes, ¿sí? Aunque estén fuera debajo de nuestras expectativas, para no reconocer que hemos cometido una equivocación. En esto de alguna manera juega en contra de lo que decía antes, ¿sí? A uno le cuesta, a muchos nos cuesta a veces reconocer que nos equivocamos, que compramos mal, ¿sí? Y entonces tal vez le encontramos ese producto o servicio algún tipo de condición o atributo como para que se justifique que nosotros hemos pagado un precio más alto, y tal vez no sea así. Para el caso del vino, vos, por ejemplo, te tomás un vino que vale 2.000, ¿sí? Y bueno, y probablemente tiendas a tratar de convencerte de que es mejor que el que vale 1.000, aunque tal vez no sea así. Pero es para justificar o justificarte que pagaste más por ese producto. Bueno, esto es un sesgo, ¿no? Recuerdan que al principio del curso hablamos de sesgos, este es uno de ellos. Es un sesgo que facilita a los que se quieren aprovechar de los clientes, ¿no? Porque explotando esto, vos le sacás un precio más alto para un producto que tendría que tener por sus condiciones un precio más bajo. Bueno, acá en esta fichita ustedes van a ver también digamos, cómo las distintas empresas pueden gestionar la experiencia de los clientes. No, pero yo no les completé lo otro. Me quedé en el primer punto y ahí después vamos a terminar entonces. Entonces, fíjense ustedes que acá tenés estas dimensiones para gestionar y tratar de hacer mejor la experiencia de nuestros clientes. Tenés, bueno, la relación precio-valor, ¿sí? O sea, cómo percibe el cliente el valor que le damos en función del precio, el producto en sí mismo,
el servicio, ¿sí? Esto es, hoy en día la venta se ve como algo más amplio que simplemente entregar un producto. Entonces, hay servicios que acompañan esa venta. Bueno, el caso más tradicional y más antiguo, bueno, es los servicios postventa, ¿no? Esto ya es viejísimo. Está esa idea. Yo te vendí, pero te doy algún soporte para que vos puedas usar correctamente el producto que te vendí, que puedas hacerle algún mantenimiento, que me puedas presentar alguna duda en cuanto a cómo lo vas a usar. Estos son servicios postventa. Y las emociones, que está indicado acá, que es algo totalmente subjetivo, donde nosotros deberíamos tratar de que la experiencia del cliente al comprarnos le resulte desde el punto de vista emocional algo grato y no ingrato, no lo congratule y no lo enoje, ¿sí? Bueno, este autor supone que todo esto dice que la gestión de la experiencia del cliente es algo bastante nuevo, y esto de que aumenta el 70% los ingresos, bueno, qué sé yo, debe ser alguna estadística, pero no sé si será una estadística que se puede reproducir en otro lado, o es lo que hicieron los del Boston Consulting Group, ¿no? Que hicieron este estudio. Bueno, acá en estas páginas van a ver algunas cuestiones de cómo se manejan estos temas y cómo aprovechamos los datos que podemos juntar acerca de nuestros clientes, y la relación que hay acá, Big Data atrapando, digamos. Que este título es hasta un poco provocativo, ¿no? Porque nosotros al comprador lo tenemos que cautivar, no atrapar. Si atrapar puede verse con un sentido negativo. Hay que leerlo con el sentido de que lo atrapamos porque está muy contento con lo que nosotros le damos. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno. No, profe, por ahora no. Cortamos acá y le subo esto, y por favor, bueno, estos 2 días completen el trabajo y después lean por favor algo del material que les he estado dejando. Ok. Dale, profe. Bueno, dale, muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, chicos.